Hola, soy Fernando Gil, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca, y quisiera contribuir a las reflexiones que se están haciendo en estos días sobre la crisis, dando mi opinión sobre dos cuestiones que nos preocupan. ¿Cómo va a cambiar esto nuestras vidas? ¿Y qué debemos hacer para recuperarnos del desastre económico? La primera consecuencia grave de la pandemia del COVID-19, a nadie se le escapa, es el coste en términos de vidas humanas y de sufrimiento de las víctimas que afortunadamente se recuperan. La segunda es la crisis económica que deja, la cual va a ser más o menos grave en función de las circunstancias específicas de cada país, y entre ellas habrá que valorar fundamentalmente el impacto que ha tenido la epidemia en la zona, el tipo de estructura económica que tiene ese país o esa región y las circunstancias iniciales, es decir, el punto en el que cuando comenzó la crisis se encontraba, con qué fortaleza se encontraba esa economía, qué nivel de endeudamiento tenía o cuán fuerte era. En el caso de España, el impacto, como todos sabemos, tristemente es el impacto de la epidemia uno de los más severos en el mundo. En segundo lugar, la estructura económica estaba basada fundamentalmente en aspectos, como todos sabemos, en esa dimensión que es el turismo, y por lo tanto se va a resentir fuertemente. En cuanto al punto de partida, no era malo, en principio éramos de los países que más estábamos creciendo en relación a la media europea, pero todo eso también se debe a que no teníamos una economía del todo tan fuerte y basada en un bienestar tan fuerte como otros países. Intentaré contestar brevemente a esas dos preguntas o cuestiones que he planteado al principio, empezando por la primera: ¿cómo debemos hacer para recuperarnos del desastre económico? Es lógico que nos preocupe la cuestión económica porque lo primero que tenemos que hacer todos los días es comer. Lo que están esperando los trabajadores, los autónomos, los que han recibido un ERTE, las familias que están en paro, es cómo vamos a comer, cómo vamos a alimentar a nuestros hijos. Primero comer y después filosofar, dice el refrán. Sin embargo, en realidad, para poder reorganizarse y comer todos, tenemos antes que reflexionar. Y hay muchas dudas, y esas dudas provocan incertidumbre y malestar. Es importante, y yo creo que tengamos que tener en cuenta que hay que vigilar los discursos que hacemos, especialmente esos discursos que salen de la boca de los que tienen más responsabilidad a la hora de crear opinión pública, los gobernantes, los alcaldes, los presidentes autonómicos, el gobierno de España, los gobernantes europeos y los académicos. A menudo todos estos influencers, como se les llama ahora, emiten declaraciones que no se han pensado en el sentido de las consecuencias que pueden tener. A veces se pasan de catastrofistas, otras se pasan de optimistas, y en ocasiones esos sesgos vienen ocasionados por posiciones ideológicas que se imponen a priori y que en ese caso producen una alteración de la interpretación. En otros casos incluso influye la personalidad del declarante. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta antes de hablar, todos, antes de emitir una cápsula de un vídeo, antes de hablar en la televisión un periodista, que es pensar, reflexionar qué es lo que vamos a decir. Porque la información no es solo información, es interpretación de la información. Todo parte debe ser emitido desde el punto de vista de la pedagogía social. Mucha gente insiste, hay que informar, lo importante es ser transparentes. Sí, pero la transparencia no es el objetivo. El emitir, el vomitar miles, millones de datos que vienen de miles de fuentes, en algunos casos lo único que hace es provocar una saturación. Lo que hace falta es que el gestor o el creador de opinión pública, el influencer, que ahora somos casi todos porque casi todos emitimos vídeos, lo que hace falta es que interpretemos la información que estamos dando. Y esa interpretación, insisto, tiene un carácter importante de pedagogía social, porque debe ser moderada. ¿En qué sentido? No debe ser ni optimista ni pesimista, debe ser realista, pero no debe hacerse de modo demagógico para sacar un interés
cuando se hace desde un punto de vista optimista o cuando se acaba un interés desde el punto de vista pesimista. Pongamos un ejemplo. Cuando decimos que esta crisis es muy seria y que va a afectar a los cimientos del sistema, ¿qué queremos decir en realidad? ¿Cuáles son los cimientos del sistema? ¿A qué sistema se refieren? Porque esto lo oímos ahora constantemente. Nos va a afectar al sistema. Bueno, los cimientos del sistema son los pilares ideológicos en los que se basan nuestras democracias, las democracias de nuestra época. Y simplificando mucho son dos, uno liberal y otro socialdemócrata. Son como dos pies, dos pivotes móviles de esos para tener una imagen rascacielos japoneses antiterremotos. Entonces, en función de las circunstancias, cuando viene un movimiento sísmico, un pie se eleva más que el otro y en ese juego pues se equilibra el edificio. Se adapta a los movimientos telúricos que provocan esas coyunturas. En periodos normales el equilibrio coloca los dos pies en posiciones parecidas, pero en situaciones de crisis uno siempre se eleva más que el otro. Cuanto más grande es una crisis, más descompensación se observa entre esos dos pivotes. Tras una guerra o tras una epidemia como las observadas comúnmente en la historia, y parece que hoy nos hace falta recordar la historia, parece que de nuevo la historia es muy importante, tal vez la habíamos olvidado demasiado, y la historia no se refiere solo a estudiar en los libros, se refiere a hablar con nuestros mayores, y creo que eso en general en las generaciones nuevas se ha olvidado, y esto es una conclusión que hay que sacar de esta crisis. Como decía, tras una guerra o tras una de las epidemias fuertes que se han observado a lo largo de la historia, esas situaciones obligaban a reorganizar la vida de los que vivían en ese edificio, en esa especie de rascacielos, como si tuvieran que acostumbrarse después del seísmo a caminar de lado, sobre un suelo que se había inclinado hacia un lado o hacia el otro, y tenía que aprender a caminar y a dormir de esa forma. Tenemos esa imagen, nos imaginamos viviendo en un rascacielos antiterremotos. Gracias a eso hemos conseguido sobrevivir, no todos, pero una buena parte. Pero después de la sacudida estamos desorientados, la gran sacudida. A mí me gusta llamar a esta crisis la gran sacudida. Siempre ponemos nombres, tenemos esa mala costumbre. Estamos desorientados al menos de momento. Ahora que tenemos esa imagen, pongamos un ejemplo concreto para acabar de encajar la idea. Pensemos en un cirujano prestigioso y muy especializado, que gana, vamos a suponer, entre 5 o 10.000 euros al mes. En un país como España, con un salario medio que todo el mundo sabe que supera los 1.000 euros y uno mínimo que no llega a los 1.000 euros, pues ese sueldo es considerado un sueldo enorme. Pero en circunstancias normales, vamos a hablar así, en la España actual, un socialdemócrata sensato podría justificar ese sueldo, y digo sensato en el sentido de que podría justificar ese sueldo con arreglo al criterio básico de la meritocracia. Nuestros sistemas democráticos son socialmente meritocráticos. Significa que en función del mérito uno consigue su posición social de destino. Esto no es del todo así, y desgraciadamente la democracia a través de la escuela no redirige a las personas con igualdad de oportunidades completamente, nunca en ningún sitio, pero mucho más que hace siglos. Entonces podríamos pensar que ese cirujano ha pasado toda su vida esforzándose, ha tenido muchos méritos, ha tenido muchas becas, ha hecho mucha inversión en términos de capital humano, como dirían los economistas, ha invertido mucho en su educación, y además, el resultado de su trabajo es muy importante, considerado socialmente como valor social para nosotros, porque salva vidas. Esto no significa que quien barra una calle o quien ejerza la fisioterapia o quien sea un profesor como yo no sea importante su trabajo. No estamos hablando de una percepción clasista de los trabajos, estamos hablando de que se concibe como un valor importante porque no todo el mundo tiene esa habilidad, a lo mejor, para ser cirujano, y esa habilidad se considera importante y clave en esta sociedad. Por todo eso, por el esfuerzo y por el valor, ¿podría ese socialdemócrata considerar que ese cirujano está justificado que gane, vamos a suponer, ese salario al mes tan elevado, de 5 a 10.000 euros al mes? Insisto, ese cirujano o esa cirujana podrían ser clasistas o no, eso es otra cosa. Es decir, pueden ellos pensar que los otros trabajadores son inferiores y se lo merecen menos, o podrían pensar que no. Eso es una visión subjetiva que ahora no
no importa demasiado en este momento, pero hay que saber que en la investigación que hacemos en ciencias sociales hay una tradición de encuestas a los ciudadanos de todos los países, o de muchos países, preguntándoles si están de acuerdo con las diferencias de los salarios entre las distintas profesiones. Y en España, en el caso de España, somos bastante más igualitaristas que los norteamericanos, por ejemplo. Justificamos más a regañadientes las grandes diferencias salariales. Con todo, como es en parte lógico en ese sistema de democracia liberal, por la socialización y la educación que hemos recibido, se justifica o la justificamos relativamente. Entonces, un español, incluso autodefinido en una ideología de izquierdas, que sería un espectro que va del 1 al 10, el 1 es izquierda radical y el 10 derecha radical, pongamos que un español que se autodefine con un 4, una izquierda moderada, que por cierto es la mayoría sociológica en esa parte del espectro se coloca la mayoría sociológica española de la transición, aceptaría seguramente, insisto, que ese profesional ganara esas cantidades a diferencia de los otros trabajadores. Pues bien, en una economía de guerra, en una economía como la actual, sometida a una fuerte crisis en la que supuestamente la economía queda tan maltrecha después de esta crisis, lo sensato es que el pie liberal cediera ante un pie solidario. Lo sensato es que el profesional liberal, en este caso el cirujano, redujera su salario. Porque si no, y esto es lo sensato, se topa con una paradoja. La sensatez viene dada por el análisis de la situación, no viene dada porque yo lo diga retóricamente o demagógicamente, sino porque reduciendo al absurdo estamos razonando con sensatez. El profesional, si la economía de guerra o la situación, que estamos definiendo la situación dramática, fuera muy dramática, reduciéndolo al absurdo, o renuncia a una parte del sueldo o al final podría acabar cobrando nada. ¿Por qué? Porque los clientes se habrían muerto. Esa es su paradoja. ¿Cuánto debe reducirse el sueldo sin llegar a ese extremo? Pues hay que hacer cuentas. Cada funcionario, como en mi caso, cada empresario, cada trabajador por cuenta propia, en función de sus ingresos, de sus obligaciones familiares, de su patrimonio, habría que calcular una fórmula. Esa fórmula es una fórmula que puede ser muy compleja o puede ser más simple. En tiempos de urgencia hay que fabricar una fórmula rápida. Eso significa que no será nunca del todo, por lo tanto, justa y que en cierto modo pagarán justos por pecadores. Sí, pero hay que ser generosos. Y a grandes males, grandes remedios, porque de lo que se trata es de hacer una reestructuración urgente del sistema social para que haya una solidaridad urgente en la cual las partes de la población que están cayendo enormemente rápidamente en esas zonas de exclusión social, que por cierto ya sabemos que en este país estaban siempre girando alrededor del 20% y que estaban enquistándose ahí, que incluso después de la crisis no conseguían subir, pues esos hogares que ahora están aumentando, habría que hacer algo también de una forma especial. Y vayamos ahora con la primera cuestión planteada. ¿Qué significa que la vida ya no volverá a ser igual? Porque están relacionadas, que se transformará profundamente, estructuralmente. Es que la vida está en relación con la economía. Es que no vale decir vamos a pensar en la economía y luego vamos a pensar en la vida. La psicología va por un lado, la filosofía va por un lado y luego comer va por otro lado. No. ¿Qué significa? Que ya nada volverá a ser lo mismo, que también se nos está diciendo continuamente. Que se transformará todo profunda, estructuralmente. Pues que el cirujano y su familia, y por extensión millones de personas, deberíamos renunciar a ciertos planes, a ciertas vacaciones, a ciertas formas de vida. Deberíamos, los funcionarios, los empresarios, las personas que estamos con un nivel de vida superior al de la supervivencia familiar, por encima de la supervivencia familiar, donde no está amenazada la supervivencia familiar, deberíamos hacer un cambio de vida relativamente radical, por lo menos desde el punto de vista de la reflexión y después en la acción. Atención a este punto. Algunos economistas hablan de que lo importante es recuperar el consumo.
y actúan como esos enfermos que no quieren ver la gravedad del proceso y que lo que quieren es que se pase la pesadilla con las menores consecuencias. Quieren volver al modelo de crecimiento infinito que ya se sabe desde los años 70, no vamos a volver a ese modelo de crecimiento de los años 70. Insostenible, que hace décadas que está agonizando. Y son patadas de ahogado. El consumo no se puede restablecer otra vez en cuanto se acabe el confinamiento, volviendo a hacer lo mismo. Un consumo basado en unas pautas compulsivas, basadas en sustituir los bienes, y no solo los bienes, sino los servicios y hasta las personas, entre comillas, hablando simbólicamente de las amistades, las parejas, de una forma tan psicótica prácticamente, tan disociativa. Hay que recuperar ciertas bases de la austeridad que nos hubieran venido ahora muy bien si las tuviéramos presentes para recuperar la serenidad y afrontar esta crisis. Como vivían nuestros viejos en los pueblos. Ellos saben aguantar mejor el confinamiento en esos pueblos de la España vacía, con esos valores que nosotros hemos perdido. Entonces, ante esta crisis hay que pensar doblemente. Desde el punto de vista de los gobernantes, debe buscarse un consenso urgente que debe deprimir el pie liberal durante un tiempo, más desde luego del que quisieran algunos economistas y gobernantes neoliberales, y buscar un mecanismo obligatorio que sea urgente y excepcional en el reparto de ingresos. Desde el punto de vista de los ciudadanos, también hay que pensar, no solo la culpa la tiene el gobernante, no hay que echar balones fuera, también nosotros, en ese otro nivel que es el importante, el también individual, el ciudadano debe dejar de llenar la nevera. Dicen las estadísticas que lo que más están comprando son bollería, pero qué barbaridad. Si los españoles tienen los hijos con más sobrepeso de prácticamente del mundo, o de los mayores. Pero es que llenar la nevera no es lo importante. Hay que llenarla no solo con cabeza, sino pensando en los demás y por lo tanto yo tengo que llenar la capacidad, o tengo que llenar una parte en relación a la parte que están relacionando los demás. Pienso eso. Hay ese compromiso. Por eso la cosa no se soluciona, como creen algunos economistas amigos, con un simple ajuste del sistema que dicen vendrá dado de forma natural. Si hace falta, te dicen, no te preocupes que el presidente del gobierno o Europa te dirá, bájense los sueldos funcionarios. Si hace falta, no te preocupes que ya subirán los impuestos directos. Como si una mano invisible, mágica, llegara a la economía y solucionase, ajustase los desequilibrios del sistema mágicamente con el menor coste posible para volver otra vez a funcionar el sistema como funcionaba antes. Como si hubiese sido una desviación pequeña que hay que corregir, pero no es algo más lo que hay que corregir. Hace falta una solidaridad, en definitiva, que no se base solo en los gestos. Y esto no significa que los gestos no sean importantes. El gesto del aplauso a las 8, que yo y mi familia y yo la hacemos todos los días como un ritual, es muy importante porque tiene un gran poder en la psicología colectiva. Pero la solidaridad, como decía Bauman, no se basa solo en una manifestación. Luego hay que arrimar el hombro cada día y hay que dar ejemplo. El mejor profesor es don ejemplo. Hace falta una educación diferente, capaz de crear ciudadanos que dentro de medio siglo, si ocurre algo parecido, no se repitan estas dos escenas. Una, políticos desunidos ante el desastre. Pero ¿qué ejemplo es este ante nuestros hijos? Y dos, gente llenando con avaricia las despensas sin pensar en los demás. Hace falta una educación que incluya una alfabetización sanitaria. Algo que algunos estamos constantemente reivindicando desde hace tanto tiempo. Alfabetización sanitaria. Estilos de vida. ¿Qué se come? ¿Qué deporte se practica? ¿Qué hábitos se tienen? Y hace falta una educación sobre la muerte y sobre los parientes de la muerte, la vejez y la enfermedad. De manera que la gente sepa encarar las crisis con serenidad y sepa controlar el miedo, evitando la tentación de estigmatizar a los infectados, a los diferentes, como esos inefables ejemplos que hemos visto estos días con esos carteles denigrando a ciertas personas infectadas, que vuelven a recordar
lo que significaba el estigma en los griegos, la marca del esclavo, ¿no? Para que todos los leprosos fueran llevados o cualquier estigmatizado fuera marginado. Y la única forma de cambiar eso es a través de esa educación, pero es a través de ese compromiso que tendríamos que adquirir todos. Y estas son, creo yo, unas reflexiones para que podamos unir la parte económica con la parte de la valoración social que debemos hacer cuando pensemos qué es lo que esta crisis nos ha enseñado y qué significa realmente que todo va a cambiar, o mejor dicho, que todo debería cambiar. ¿Por qué todo debería cambiar? Y ojalá que todo cambiara realmente en base a estos planteamientos que yo creo que están dictados por el sentido común. Muchas gracias. Un abrazo, salud a todas y a todos.